Continuamos con el segundo ejercicio de este primer trabajo práctico, donde vamos a meternos con la base de datos de Comtrade, que es una iniciativa de las Naciones Unidas. Como sucede con el resto de bases de datos, acá podremos extraer datos a nivel internacional sobre comercio y flujos de exportaciones, importaciones y otro tipo de flujos comerciales. Como ven, hay muchos recursos, publicaciones, análisis. Nosotros nos vamos a centrar en cómo conseguir bases de datos a partir de estas iniciativas. Con lo cual, vamos a ir a la parte de Get Data. En este caso, en el primer punto de este ejercicio, nos pide buscar las exportaciones realizadas por Argentina, Reino Unido y Alemania a la República de Sudáfrica a partir de 2014. De estos dos rubros del sistema armonizado de carnes y despojos comestibles y productos farmacéuticos. Con lo cual, dentro de esta plataforma vamos a dejar el tipo de producto de bienes, porque no nos están pidiendo servicios, con una frecuencia anual con el sistema armonizado que está reportado en la propia base de datos. Nosotros acá podemos elegir entre las distintas versiones del sistema armonizado, pero vamos a pedirle que nos deje lo que está reportado por cada país. Y lo que nos interesa empezar a ver es el periodo de análisis. Nos piden datos desde el 2014, con lo cual vamos a pedir 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, porque solamente nos podemos sacar 5 años. No podríamos sacar más de este periodo. No nos interesan los reportes que son los países que brindan los datos, no nos interesa todo el mundo, que podemos elegir de la lista desplegable todos los países del mundo, sino que nos pide particularmente para Argentina, Reino Unido, esto está todo en inglés, y Alemania. Los partners son aquellos países que son destino, en este caso de los flujos comerciales, en este caso de las exportaciones, con lo cual no nos interesan las exportaciones de estos países a todo el mundo, sino que en particular nos piden la República de Sudáfrica. Y tampoco nos interesan todos los flujos comerciales, sino que vamos a pedir solamente flujo de exportaciones. ¿Exportaciones de qué bienes? Acá entra el sistema armonizado, que es el cuadrito que está en la guía de trabajos prácticos, y podríamos pedir todos los rubros del sistema armonizado, el total de todos los flujos de exportaciones por capítulos, pero solamente nos vamos a limitar a pedir el capítulo 02, que es carne y despojos comestibles de carne, y el capítulo 30, que son productos farmacéuticos. Acá la propia página nos lo dice. Y en principio estos son los datos que nos están pidiendo de vuelta. Flujo de exportaciones desde Argentina, Reino Unido y Alemania a Sudáfrica para los años 2014 a 2018 de carne y productos farmacéuticos. Lo que vamos a hacer una vez que tenemos configurados los datos que queremos es descargarlos como en formato CSV, que es separado por comas. Y acá nos va a bajar un archivo de Excel que se llama Comtrade. Yo ya tenía uno bajado, por eso me aparece S1, pero el archivo con el que nos vamos a encontrar tiene este aspecto. Bastante caótico porque no es un archivo de Excel común, sino que está separado por comas. Para leer esto correctamente tenemos que seleccionar la primera columna y en la parte de datos ir a donde dice texto en columnas para poder separarlo y delimitarlo como nosotros queremos. En este caso es un archivo que está separado por comas, lo que significa que cada columna, cada variable está separada por comas dentro de una misma línea. Esto es lo que se ve. Entonces, en este caso, tenemos un archivo que está delimitado con caracteres como comas o tabulaciones. Vamos a quedarnos con esta opción. Vamos a ir a siguiente y vamos a pedirle que los separadores sean tabulaciones y comas. Y acá nos muestra la vista previa de cómo quedaría nuestro archivo seleccionado. También podría pasar que tuviéramos un archivo separado por punto y coma, por espacios, varias posibilidades. En principio esto es lo que tenemos y en general esto es lo más común. Con esto solo le damos finalizar y nos da
ya nuestra tabla con los datos que nosotros queríamos. En este caso, bueno, nos dice el año para cada uno de los flujos, son todos flujos de exportaciones. El país, el reporter, que es quien brinda los datos, hay muchos códigos, muchas variables que no vamos a usar porque son, por ejemplo, el código del país que lo reporta, que van a ver que se repite porque es un código por cada país, una sigla, etcétera. Este tipo de cosas que después vamos a ir limpiando y no nos van a servir de mucho. El partner, que siempre es Sudáfrica, es el país destino de estos flujos de exportaciones. Podríamos pedir un segundo, un tercer partner, pero nos quedamos con este solo. Nos muestra también acá el código del capítulo de la mercancía que estamos pidiendo. En este caso era capítulo 2 y capítulo 30 de carne y productos farmacéuticos. Y al finalizar nos muestra lo que en realidad nosotros queremos, que es el valor de las exportaciones o de este flujo comercial para cada año en dólares. Esta es la variable que nosotros queremos. Con lo cual, a partir de esta base de datos, nosotros podemos empezar a trabajarlo, de darle un poco de formato y llegar a algo parecido a lo que tenemos acá. Yo empecé a limpiar esto y me pude quedar con esta tablita. Se puede separar por año, se puede separar en este caso por producto, yo creo que es más cómodo, pero lo importante es entender qué quieren presentar uno y cuál es la forma más clara de armar el gráfico para poder llevar esto a cabo. En este caso a mí me interesaba tener por separado el gráfico de exportaciones de carne y el gráfico de exportaciones de productos farmacéuticos. Con lo cual comienzo a confeccionar la tabla con los distintos países para cada año. Siempre fíjense que el commodity o la mercancía es siempre la misma y el valor en dólares para cada uno de los años y para cada uno de los países. Lo mismo para productos farmacéuticos, y una vez que ya tenemos toda la información pasada en limpio, que es lo que nos interesa, sin los códigos, sin columnas vacías, podemos proceder a hacer los gráficos que nos interesan. En este caso, el gráfico de exportaciones de carnes a Sudáfrica nos muestra cuál es la tendencia de cada uno de estos países. Por ejemplo, a partir de acá podemos empezar a hacer el análisis de que desde 2014 el Reino Unido ha disminuido su participación en exportaciones de carne a este país. Si bien ha tenido una cierta recuperación en el 2016, nosotros vemos que esta tendencia de mediano plazo va cayendo, mientras que aparentemente las exportaciones a valores corrientes van aumentando. Las exportaciones de Alemania van declinando, pero a partir de 2016 se recuperan. Y una cosa interesante que podemos ver es que los valores de estas series son relativamente parejos para cada uno de estos países. Si bien empieza a haber una diferencia, por ejemplo, al final, entre Reino Unido y Alemania-Argentina, no pasa lo mismo con los productos farmacéuticos, que esto es una cosa interesante que podemos sacar de acá. Por ejemplo, en el caso de estos productos vemos que la exportación de Argentina nunca llega a ser cercana a lo de los países europeos. Siempre la serie de Argentina está muy por debajo, y la tabla nos va a mostrar eso, que siempre las exportaciones de Argentina son por valores mucho más chicos que las de Alemania y Reino Unido. Podemos ver por otro lado cómo parece que la tendencia de Alemania es creciente, mientras que Reino Unido sigue con la tendencia que veíamos para carne, con lo cual uno podría empezar a pensar que el flujo comercial de los productos del Reino Unido está declinando hacia Sudáfrica, mientras que países como Alemania exportan cada vez más, y uno tendría que poder indagar en esos motivos, pero estos gráficos son un primer acercamiento a estas bases de datos que nos permiten tener un análisis un poco más gráfico sobre todo, y más intuitivo, más a la vista para poder decir algo sobre esta información, ¿sí? Pero la idea es terminar con gráficos de este estilo, gráficos de barra, lo que ustedes crean que mejor les sirve para explicar el comportamiento de estas series.
Otra cosa que nos pide este ejercicio es confeccionar una tabla que diga si Sudáfrica es un destino de exportación relevante para estos países. Nosotros ya tenemos estos gráficos, por ahí podríamos presentar la información de forma distinta, por ejemplo con el porcentaje de las exportaciones a Sudáfrica con relación al resto del mundo para estos tres países, y uno podría ver si, por ejemplo, las exportaciones a Sudáfrica representan un gran porcentaje de las exportaciones de carne de Argentina al resto del mundo, o de Alemania o de Reino Unido, y así empezar a pensar, bueno, ¿qué indicador a mí me permitiría decir que este es un destino relevante o no? Esto no está presentado acá porque harían falta otro tipo de datos, pero bueno, en este caso, para empezar a contestar estas preguntas, uno tendría que definir cómo un destino puede pensarse como relevante o cómo no. Ese tipo de datos también se pueden encontrar en la página del Comtrade, únicamente tenemos que cambiar los patrones de configuración de la búsqueda que hicimos. Entonces, en vez de buscar las exportaciones a Sudáfrica, podríamos buscar para cada país las exportaciones para todo el mundo y empezar a completar nuestra base de datos con lo que creamos conveniente, ¿sí? Asimismo, en este sistema armonizado podríamos buscar no por capítulos, sino por los productos que nosotros querramos. En este caso nos pide el punto 2.4 buscar cuáles son los nombres de los capítulos para estos distintos productos, como miel natural, manzanas o reactores nucleares, pero uno buscándolo acá en la base de datos podría encontrar, por ejemplo, para el caso de la miel, buscando siempre en inglés por la palabra honey, podría encontrar que en el capítulo 4 aparecen este tipo de productos como huevos de aves, miel natural y otros productos comestibles de origen animal, donde podemos empezar a especificar si solamente queremos miel natural, será la sección, la parte 9 de este capítulo 4, o la miel natural será el 900, y así. Y así podemos empezar a buscar todos los productos que queramos, ya sea por el número de capítulos si tenemos el nomenclador, o por el nombre del producto si sabemos de qué se trata. En principio, esta es la versión más básica de lo que podemos hacer. Hay mucha información más, otro tipo de flujos comerciales como reexportaciones, reimportaciones, otro tipo de cuestiones. Así que es una base de datos más para empezar a ver de dónde sacar datos actualizados y oficiales de comercio internacional para todos los países.